estimados participantes, estamos en la última sesión y en esta última sesión hubo un ligero cambio. Habíamos propuesto una sesión exclusivamente de propiedad intelectual y con un estudio de caso que sería en Bolivia. Sin embargo, la doctora Georgina Catacora no pudo participar en esta ocasión debido a una gran acumulación de trabajo. Entonces, lo que preparamos para esta sesión fue en coordinación con la doctora Cecilia Gárgano de CONICET en Argentina y por mi persona, Elena Lazos Chavero del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Entonces lo vamos a hacer de una manera más general, después habrá unas particularidades para los países dependiendo de la UPOF que siguen, pero ahorita vamos a hacer como una presentación de la problemática, ¿no? De cómo está cambiando el mundo tanto de las semillas como de todas las patentes vegetales, ¿no? Convertidas en propiedades de las grandes transnacionales y sus efectos entonces que tiene esto para la agricultura familiar. Bueno, pues simplemente para comenzar es las semillas, ¿no? Quien realmente monopoliza la producción y abastecimiento de las semillas, pues está controlando la alimentación, y es decir, que controla la vida. Y bueno, hay un refrán, ¿no? De la India que retoma Vandana Shiva en su libro de Stolen Harvest, ¿no? De Hijacking of the Global Food Supply, donde pues ella también hace toda una reflexión de lo que es la palabra ana, ¿no? De la alimentación, que es, nos da cuenta, ¿no? De todo lo que quiere decir ana, ¿no? En esos términos de todo lo que nace, nace a partir de ana, que es la alimentación. Bueno, en particular vamos a analizar lo que ha sido todo el desarrollo de la Unión para la Protección de Variedades Vegetales, conocidas por sus siglas como la UPOF, lo cual esta unión fue creada en 1961. Al principio fue por 4, 5, 6 naciones europeas, ¿no? Bajo un convenio internacional de protección de obtenciones vegetales, y lo que daba, pues, los derechos de propiedad intelectual de los obtentores, ¿no? Sobre las variedades que ellos estarían precisamente obteniendo a partir de la experimentación o a partir del fitomejoramiento, y esto entonces ponía en cuestionamiento los derechos de los agricultores a resembrar, ¿no? Y esto sigue siendo precisamente el punto más álgido, ¿no? De discusión sobre, por un lado, ¿no? El aumento de los derechos de propiedad intelectual y por otro lado, una disminución de los derechos de los agricultores a resembrar. Entonces, bueno, el convenio de la UPOF, pues es esta forma, ¿no? Muy sui generis de protección de propiedad intelectual, y en las cuales entonces está supuestamente alentando, ¿no? Algún fitomejoramiento, alentando a que se obtuvieran vegetales nuevos, y esto estaba bajo el paradigma de la producción, ¿no? O sea, bajo todo el esquema del productivismo, hay que estar produciendo más, mayores rendimientos, entonces tenemos que tener cultivos vegetales que estén produciendo más. Ahora, entonces la UPOF lo que va a marcar es esta gran diferencia entre lo que es el obtentor y el agricultor. Y como les decía, es ahí donde inclusive, ¿no? En estos términos de actores sociales importantes en el manejo de los cultivos, pues vamos a ver, esto va a ser el punto más frágil o más importante, ¿no? Que nos va a dar las grandes diferencias entonces en el futuro de la agricultura. Entonces, obtentor se le llama a toda persona que haya creado o que haya descubierto y puesto a punto una variedad. Ahora, esa persona podrá ser un agricultor, ¿no? Un cultivador,
pero también una compañía o un científico, es decir, que entonces cualquier persona puede ser obtentor. Y lo que va a ser fundamental entonces de la UPOV es que va a conceder todos los derechos al obtentor de esa variedad obtenida y va a tener la obligación de proteger esos derechos, ¿no? Ahora, entonces, pues se ha discutido mucho sobre las cuestiones del fitomejoramiento, ¿no? O sea, qué tanto puede ofrecer ventajas económicas o qué tanto puede ofrecer ventajas medioambientales. Y es cierto que ha habido procesos más, digamos, a nivel de instituciones públicas y actualmente desde hace unos 5, 8 años, dependiendo del país, ¿no? A veces en otros ha sido a partir de 10 años, donde se ha dado procesos de un fitomejoramiento participativo. ¿Qué quiere decir esto? Que se invita a los agricultores, a los pequeños productores, a participar en esos procesos de fitomejoramiento. Ellos van diciendo qué características quieren las que sean fijadas, ¿no? Por ejemplo, plantas más chaparritas o las mazorcas en el caso del maíz más bajas o más altas, dependiendo, ¿no? De la situación o de las condiciones biológicas, ecológicas de su región, ¿no? Entonces, en principio, claro que este fitomejoramiento, si es en esos términos de fuera o participativo, pues presenta ventajas económicas al estar reduciendo algunos problemas de los propios productores o inclusive generando mejores rendimientos o menores pérdidas, ¿no? Ya sea por vientos o ya sea por cuestiones climáticas o ya sea por plagas, ¿no? Pero, digamos, en el sentido de quién controla el fitomejoramiento, es ahí la gran pregunta, ¿no? ¿Y para quién controla ese fitomejoramiento? Entonces, lo que se ve es que si se hace a niveles, ¿no? De la UPOV y a niveles de las patentes, pues claramente está aumentando el valor y la capacidad de explotar entonces comercialmente estos cultivos pues en los mercados de hoy en día, ¿no? Ahora entonces, si el sistema de la UPOV está dando ese derecho de obtentor a, ¿no? Esa persona o a esa compañía, pues entonces lo que va a ir es reduciendo las posibilidades de tener un acceso libre, un acceso o común, ¿no? De las semillas como bienes comunes a, ¿no? Todas las posibilidades de la agricultura. Ahora, esto fue regulado, ¿no? O sea, vimos que fue creado en 1961. En 1967, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual pasa a regular a esta unión, a la UPOV, y después va a haber una serie de modificaciones de la UPOV, ¿no? Entonces, vamos a tener que, va a haber países dentro del UPOV 1972, otros países de en la UPOV 1978 y otros en la última modificación, que es la UPOV 1991. Ahora, lo que entonces la UPOV va a dar es esa capacidad de ofrecer protección a todo, o sea, a todos géneros y especies vegetales que esté facilitada por todos los arreglos institucionales, ¿no? Ya sea bilaterales, multilaterales, fomentadas por la UPOV. Y esta deberá proteger a una variedad en el caso de que sea supuestamente una variedad nueva, ellos declaran, ¿no? Cuando es una variedad nueva, distinta a las que ya hubiera tanto en el mercado o en la agricultura tradicional, pero además tiene que ser homogénea y tiene que ser una variedad estable. Si pierde una de estas características, entonces es cuando el obtentor puede perder la protección de esa variedad en particular. Ahora, entonces, estas diferentes modificaciones de la UPOV lo que fue llevando o sentó todas las bases precisamente de la privatización
o de la comodificación de las semillas, ¿no? Ya sea porque además recortó posibilidades a los fitomejoradores, recortó posibilidades de los agricultores y lo vamos a ir viendo detenidamente, pero digamos, esto es el punto importante de la UPOF 91 en ese cambio, ¿no? Que realmente restringe a los agricultores a sembrar sus semillas. Y todo va hacia ello, ¿no? Igualmente, en 1980 vemos que se da la autorización legal del patentamiento de organismos vivos en Estados Unidos y donde entonces claramente este convenio de la UPOF pues va a dar el fundamento entonces para darle o conceder a estos obtentores todas las posibilidades, ¿no? De a través de cierto fitomejoramiento, pues obtener variedades vegetales que le están dando un derecho de propiedad intelectual y que además esto, ¿no? Se otorga a esta obtentor, ¿no? Ya sea persona o compañía. Y donde además esta concesión de protección no dependerá de condiciones suplementarias, es decir, que no se va a tomar en cuenta, bueno, si son o cuáles son sus efectos para la pequeña agricultura, o si son países en vías de desarrollo, o si son países, o sea, absolutamente, no depende absolutamente de esas condiciones o de ese contexto externo, ¿no? Es simplemente que esa variedad cumpla, ¿no? Con las 4 características que habíamos dicho y donde se le da una denominación aceptable. Además, el solicitante debe cumplir, ¿no? Con todas estas formalidades y que pague, por supuesto, todas estas tasas exigidas, ¿no? Y entonces cada miembro, o sea, cada país, ¿no? Miembro de la Unión, pues deberá entonces registrar una denominación, se le da una denominación de obtención de vegetal, cuando, ¿no? Realmente ya se emita este título de protección de la obtención y entonces deberá, o sea, con esto se restringe su uso, su venta o su comercialización. Y inclusive, ¿no? Si uno quiere, pues, utilizar esa variedad en particular bajo esa denominación, pues, uno está obligado a pedir la autorización del obtentor mismo, ¿no? Aunque sea después de la expiración del derecho de esa variedad hacia ese obtentor. Ahora, entonces, si nosotros queremos, ¿no? Ya sea producir, reproducir, vender, exportar, importar, poseer ese material, necesitamos forzosamente la autorización del obtentor. Si no, entonces después puede haber, ¿no? Todo el proceso de demandas. Pero además, no solamente se le da la autorización de la variedad en sí, sino inclusive se extiende, ¿no? A todo el producto de la cosecha. Y además puede extenderse este derecho a los productos fabricados a partir del producto de esa cosecha, ¿no? Entonces, no solamente estamos viendo que son hacia las variedades, sino al producto de la cosecha e igualmente a los productos fabricados a partir de ese producto de la cosecha. Y bueno, esto es lo que dice el artículo 24, ¿no? En donde, en la UPOF, donde, ¿no? La concesión de un certificado de obtentor, entonces conferirá a su titular el derecho de impedir que terceros realicen sin su consentimiento los siguientes actos respecto del material de reproducción, propagación o multiplicación de la variedad protegida, ¿no? Es decir, todo lo que circunda cuestiones de producción, de reproducción, de multiplicación o de propagación. Y esto hace que entonces ningún agricultor pueda realmente entonces reproducir esta variedad. Ahora, sin embargo, ahí vienen las diferencias. Cuando vemos las primeras, ¿no? UPOF del 78, bueno, la segunda, ¿no? La primera fue del 72, la del 78, lo que va a ver es que reconoce que los agricultores
puedan conservar, ¿no?, su propia semilla si solamente tiene como fines sembrar nuevamente en la misma granja y no va a vender absolutamente nada de semilla, ¿no? Entonces, en este sentido, se podría pensar en que los agricultores todavía, ¿no?, puedan continuar con esta práctica común entre ellos, ¿no? Sin embargo, como lo que plantean es que el objetivo último de la UPOV es realmente que dar esta protección de variedades vegetales va a alentar el desarrollo de esas nuevas variedades en beneficio de la sociedad. Entonces, este convenio exige que no se practique tanto, ¿no?, la parte de dar este beneficio a los agricultores, sino que se regule y que sea dentro de límites razonables y a reserva de la salvaguardia de los intereses legítimos del obtentor. Entonces, digamos, queda ambiguo en este sentido, ¿no? Aunque se les da la posibilidad de que sigan reproduciendo su semilla, sin embargo, queda como a discreción de los propios límites, ¿no?, que cada miembro podría estar otorgando a sus propios agricultores. Ahora, entonces, lo que tenemos de los diferentes convenios, pues todavía al final del 2012 ha habido algunos procesos o cambios en los últimos 2, 3 años, pero que todavía no están aceptados, ¿no? Pero podemos decir que en el 2012 eran 71 países que eran miembros de la UPOV del 78. Perdón, que eran en total 71 países miembros de la UPOV y siguiendo la UPOV de 1978 son 19 países, entre ellos en América Latina, pues Argentina, Bolivia, Brasil, ¿no?, Chile, Colombia, Ecuador, México, igualmente está dentro de la UPOV 78, aunque, ¿no?, precisamente ahora estamos recibiendo una gran presión de que vino desde todo el TPP, ¿no?, para que México firmara UPOV 1991, ¿no?, donde se restringe aún más los derechos de los agricultores. Y para este mismo año, ¿no?, del 2012, estamos viendo que son 51 países que aplican su convenio UPOV de 1991. Y digamos, las diferencias son en lo que ya expliqué, ¿no?, en estos derechos a los agricultores, aunque siempre están restringidos, ¿no?, en ciertas limitaciones o a la discrecionalidad, digamos, de cada uno de los miembros, ¿no? Y entonces está aquí, ¿no? Ustedes pueden ver, ¿no?, las diferencias entre la versión de 1978 en 1991, ¿no? Y solamente me voy a poner la del 91, ¿no?, porque ahí es lo que vemos, ¿no?, en uno de los artículos donde dice que podrá llegar, ¿no?, obtenido el cultivo de una variedad protegida dentro de los límites razonables a reserva de pagar al obtentor una remuneración equitativa. Es decir, que los agricultores, para que puedan producir, multiplicar esas variedades dadas a esos obtentores, pues tendrán que pagar esa remuneración equitativa. Y que está, ¿no?, sujeta a ciertos límites razonables. O sea, eso queda, ¿no?, muy, muy ambiguo en este sentido, pero aquí ya se habla de esta remuneración, ¿no? Lo que en el 78 todavía se planteaba que los productores podrían solamente, a condición de, digo, reproducir su material, a condición de que solamente fuera para su uso propio y no para la venta, ¿no? Pero, ¿no?, como sabemos muy bien, todos los pequeños agricultores están en redes, ¿no?, de agricultores mismos en un intercambio de semillas que a veces pasa a través, ¿no?, de un intercambio recíproco, es decir, me va mal, pierdo mi semilla, se la doy al otro agricultor, el año que me vaya mal a mí también, entonces me será devuelta, ¿no?, en una reciprocidad, ya sea
ligada o vinculada por familias o por amigos o compadres en las cuales, o por los propios miembros, ¿no?, de una comunidad, y con lo cual entonces las semillas no son estáticas, es decir, las semillas no quedan solamente en una propia granja o producción, ¿no?, sino que siempre están circulando entre los miembros familiares o entre los miembros de una comunidad, y a veces, ¿no?, que se da en estos procesos de reciprocidad, pero, ¿no?, desde hace ya algunos años, pues también hay procesos de venta, hay mercados de venta de estas variedades nativas, porque o muchas veces ya son totalmente, llegan a una pérdida de la semilla y son solamente pocos agricultores los que la tienen, y entonces pues no llegan a mercados locales, mercados regionales, en los cuales ponen a la venta su semilla. Entonces, esto, ¿no?, estaría restringido ya desde la versión del 78, pero más aún en el 91. Y entonces, pues por eso, ¿no?, se habla de lo que es la renta de la vida o de los procesos de compra y venta, ¿no?, de la vida, y cada vez esto se ha recrudecido mucho más con todos los avances de la biotecnología en términos de la transgénesis, ¿no? Todos los cultivos o genéticamente modificados, pues están bajo estas patentes, ¿no? O de propiedad intelectual, y depende, ¿no?, de cómo se registre cada una de esas variedades, pero en las cuales entonces, en este sentido, hay todo movimientos y hay una posicionamiento, ¿no?, de estar en contra de los organismos genéticamente modificados, ya que llevan consigo mismo la privatización del acceso, o sea, de las semillas, ¿no? O sea, entonces el acceso queda restringido pues a las grandes compañías transnacionales, ¿no? Y entonces lo que tenemos es que cada vez más, ¿no?, las corporaciones grandes, ¿no?, tales como Monsanto o Monsanto Bayer, Syngenta, ¿no?, la Dow AgroSciences o DuPont, van consolidándose en un mercado global de la semilla, y cada vez se restringe más el acceso a. Lo que vemos, digamos, ahí es Seminis. Esta Seminis es una subsidiaria de Monsanto, ¿no?, que inclusive se anuncian en su página web de, ¿no?, si usted comió hoy una ensalada, comió un producto Seminis, de tan fuertes, ¿no?, que se consideran, y que en ciertas hortalizas, en la producción de hortalizas, lechugas, ¿no?, todo lo que es hortalizas, vemos que puede estar controlando hasta el 60, 65 o 70% del mercado de esas semillas, ¿no? Entonces, lo que vemos es cada vez más ese control, y donde pues las corporaciones están buscando patentar todas esas variedades posibles, que además tienen como base recursos genéticos de acceso común, es decir, ¿no?, son recursos de uso común que estaban siendo circuladas, que estaban siendo intercambiadas por comunidades, y donde cada vez tenemos más entonces esa apropiación de esas semillas de uso común a, ¿no?, convertirlas en patentes a través de modificaciones genéticas, ¿no? Ah, Inclusive, ¿no?, ha habido nombres, o ha habido productos, digamos, que tienen inclusive el nombre que podríamos pensar que es una variedad nativa. um, Pienso, por ejemplo, en algunos chiles que les pueden llamar, o el chile ah, chacmul, o el chile Chichen Itzá, el tomate, ¿no?, Chichen Itzá, que uno podría pensar que serían, ¿no?, de origen de las comunidades mayas, y sin embargo son productos, ¿no?, ya de Seminis. Entonces, lo que tenemos, pues, son más, ¿no?, de 600 patentes de distintas formas de vida, ¿no?, que incluyen 78 especies de plantas, y donde además también hay animales involucrados, ¿no?
Ahora, junto con esto, ha habido todo un proceso de modificación del marco legal. Tenemos nuevas leyes de semillas, ¿no? Tanto en Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, donde ha habido procesos, ¿no? Que realmente se han establecido como binomios entre los estados nacionales y estos grupos transnacionales, ¿no? Para favorecer o para poner, ¿no? El tapete rojo de un extractivismo de los recursos genéticos de uso común de los agricultores. Y entonces vemos que se ha ampliado, ¿no? El campo del patentamiento a través de este cambio de la legislación nacional sobre patentes y jurisprudencia. Y donde esto ha sido, por supuesto, privilegiado o favorecido por el mercado, ¿no? Y entonces se ha creado además una policía de genes, ¿no? Buscando quién, ¿no? Cómo se roba, qué se roba, pero donde no entra la categoría de robo a los recursos genéticos de uso común, ¿no? Sino que están viendo si ya ha habido una patente para entonces crear, ¿no? Demandas en contra, ¿no? De los productores que estén usando esas variedades. Y entonces aquí también, ¿no? Como una reflexión final es, bueno, todas estas ciencias de la vida, ¿no? Que han amarrado procesos tecnológicos a través, ¿no? De un mercado que las favorece, pues ha creado transformaciones profundas dentro de la agricultura y donde entonces cada vez vemos, ¿no? Que ha habido esta privatización y por lo tanto, entonces, pues hay una privatización, digo, hay una problematización de los conocimientos científicos y tecnológicos, ¿no? ¿Para quién estamos trabajando? ¿Para qué estamos trabajando en favor de una ciencia empresarial o a favor de una ciencia para la sociedad y cubrir sus necesidades alimentarias, ¿no? Y donde entonces tenemos que cuestionar cómo es la participación de los académicos y de los científicos, cómo es la posibilidad de tener una incidencia y realmente nosotros mismos tener agendas de una investigación ciudadana para tener una protección de esos recursos genéticos en favor, ¿no? De la pequeña agricultura. Y bueno, esta bibliografía es la que va a estar, nosotros la vamos a subir a la página y ustedes van a tener oportunidad de poderla leer. Y pues entonces abrimos, ¿no? El foro para poder recibir sus aportaciones para construir una rica discusión. Muchas gracias.